tal? ¿Cómo estáis? Yo no sé vosotros, pero yo hago agobiada de tantos webinars, ya no me dan las horas, no llego a la madrugada de los de Estados Unidos, de los de Latinoamérica, con los de aquí, con lo que me perdí, se me fue algo, me pongo nerviosa. Lo peor es que están empezando a poner cosas que se hicieron otra vez, como el e-bike del equipo de Bruguera. Claro, pero o sea, para que te dé la oportunidad de mirarlo. Entonces, por eso yo no he querido hacer más cosas ya, digo, porque esto es demasiado. Lo que pasa es que si te pones a mirar cosas de odontopediatría, y la verdad es que tenemos un enfoque un tanto parecido, pero no demasiado a lo que hacen los demás. Entonces por eso he pensado yo. Además, la otra cosa que me ha motivado mucho es que al final, cuando ves todos los webinars, los live, lo que sé yo, que tú nunca ves un negro por ahí. Entonces yo he pensado, pues por lo menos que me vean a mí. Es curioso. Que sepáis, que hoy me ha preguntado a mí muy seria, oye, ¿has visto en toda la cantidad tan tremenda de webinars que hay, que haya salido alguien negro? Y yo me he quedado muerta, digo, pues no. Y me revienta. Entonces he pensado, hay que reivindicar la raza. Hay que reivindicar y aquí andamos, oye, porque en Latinoamérica solo ponen a la gente ahí blanquita, ¿sabes? Entonces, pues, bueno, aquí andamos. ¿Por qué hablamos de remoción selectiva? Que me decía Patricia, pero si ya hemos hablado, estamos en crisis de qué hablar, porque se habla de tanta cosa. Una cosa que podéis hacer para ayudarnos es, queremos que habléis de tal cosa, porque claro... Y si nos gusta el tema, porque claro, tiene que gustar. No, si no, y entonces, es que me decía Esther, hablemos de adhesión, digo, sí, pero si de adhesión está hablando Mañez, Rolambo, que gente súper chachipiruli de no va más, o sea, gente que hace investigación ahí súper... Lo cierto es que ya que llevamos, no sé si son 3 o 4 semanas o ya, no sé, empieza a ser la cosa un poco... Hombre, yo estaba muy animada las primeras 2 semanas, casi hasta la tercera, y esta última semana no, ni me apetece estudiar, ni me apetece trabajar, ni me apetece hacer deporte. Ni me apetece arreglar el jardín. Yo estoy empezando a entrar, yo creo que en depresión, y eso que fue un solazo que hemos pensado, hoy no sé qué va a pasar porque es tan de día y tanto sol, que igual la iluminación del asunto se veía complicada. Bueno, yo la depresión todavía no me ha llegado porque todavía tengo que arreglar el jardín, y si se termina la cuarentena y yo tengo el jardín con las malas hierbas, ahí sí que me va a entrar una depresión. Yo tengo 800 casos para encerar y ni he empezado. Entonces, yo estoy así como con la gota cayéndome por aquí porque no le encuentro el momento al asunto. Bueno, vamos a contar, estamos contando nuestra historia mientras la gente va llegando, ¿no? Mientras la gente se... Yo decía que por qué estamos hablando de eliminación selectiva. Y es que a pesar de que hemos hablado de ella de una manera o de otra, yo creo que en cada una de las charlas que hemos dado, excepto en la de trauma que no tocaba, hemos hablado un poco. Y sin embargo, en todas, la gente ha pedido luego y después que habláramos un poco más de eliminación selectiva. Pero además que hay una cosa que no termina de entender nadie, bueno, las discusiones que yo me he hecho con la gente que son los grupos de la remoción selectiva, eso incluido, no vamos a mencionar a nadie, no, me he hecho porque dicen es que la remoción selectiva en dentición temporal no funciona. No, peor, en dentición temporal es que poco no más o menos nada. Que solo funcionan las amalgamas y las coronas. Exacto. Porque todo lo demás va mal. O especialmente el Health Technique. Claro, bueno, no deja de ser corona. Sí, el Health Technique. Es como que la odontología conservadora, la endodoncia de primer nivel y todo lo que podemos hacer en adultos no funciona en odontopediatría. Y claro, no funciona si no lo haces bien. No funciona si no entiendes que estás tratando con un diente que es casi igual. Más que hacerlo bien, lo importante es entender, tener claro los conceptos, qué diferencia hay entre la remoción selectiva o no en dentición temporal, y si la remoción selectiva es igual, se hace igual en dentición permanente que en dentición temporal. Volvemos otra vez a lo mismo de siempre y no queremos dejar de comenzar con esta diapositiva en estos momentos. Y lo peor es que no es solo en estos momentos. Yo creo que lo que nos estamos dando cuenta todos es que es verdad que la cosa va a cambiar de manera importante. Yo creo que en estas 3 primeras semanas hemos estado así como un poco con la sobrecarga de 1000 cosas, y ahora empezamos a pensar, bueno, se acerca al final y tenemos que trabajar y tenemos que buscar la manera. ¿Cómo trabajaremos? Que el gasto que nos va a implicar. Una de las ideas que yo he tenido es
explicar cómo trabajar por cuadrante, que yo siempre he trabajado toda mi vida por cuadrante para hacerlo rentable, porque dicen que la odontopediatría no es rentable. Entonces yo trabajo por cuadrante y cuando pillo al niño y el niño está concentrado, pues le hago un cuadrante entero y si se deja hasta 2. Digamos que yo le digo siempre que es Speedy González, que no está eso en las manos de todo el mundo. Mira, ese es un tema que no será fácil de organizar, pero que podemos hacer. ¿Cómo hacer? La otra cosa es que vamos a tener que trabajar sí o sí con anestesia. Cosa que anestesia yo ahora... y dique. Ahí yo me voy a quedar a gustísimo porque Patricia últimamente ahí me hacía sufrir haciendo todo esto de la remoción selectiva, especialmente en caries de primera infancia. Imaginaros el perfil, niños de 16, 18, 20 meses, 2 años, 3 años y algunos un poco más grandes, con la boca, bueno, pues depende de la cantidad de dientes, con más o con menos cantidad de caries, de lesiones. Y claro, no son niños colaboradores, es muy complicado a esa edad y a veces los padres tampoco. Entonces, ahora esa historia del niño no colaborador y de que los padres no entienden ni entran en razones, pues igual hay que empezar a filtrarlo un poco, porque lamentablemente no podemos trabajar con el niño haciendo las 1000 y una y sin poder poner una anestesia y un dique para garantizar que no vamos a ser un vector de contagio. Y hasta que no tengamos una vacuna, lamentablemente eso va a ir por ahí. Entonces, vamos a tener que seguir haciendo, quizás no con el filtro que ahora, estos triajes que tenemos que hacer al teléfono, y una vez que hemos visto que el paciente se supone de más o de menos riesgo, aunque nosotros siempre nos vamos a comportar como si fuera un paciente potencialmente contagioso, que eso ya lo sabemos de siempre, desde que empezamos a trabajar, pero bueno, es importante que desde que entra en la consulta el paciente sea lo menos vector posible. Eso es una cosa que tenemos que acostumbrarnos. No pueden entrar los padres o los acompañantes del paciente, idealmente que sea solo uno, el otro lo mandáis a dar una vuelta, a tomar un café por ahí, es sin mascarilla. Si no la traen, la tenéis que proveer vosotros, porque tiene que estar todo el tiempo con mascarilla, los acompañantes y el paciente en el rato que no estemos trabajando con él. Entonces, lo que estábamos diciendo estos días, que la persona que entre en clínica, ya en la puerta, empecemos a hacer desinfección de manos como cosa rutinaria, que el paciente que entra en gabinete haga una desinfección a nivel oral lo más eficaz posible, teniendo en cuenta que a veces son niños muy pequeños y eso va a ser un problema a tener en cuenta. Sabemos que puede ser povidona, puede ser al 0,2%, puede ser agua oxigenada. Y poner dique. Niños pequeños complicados, es ponerlo complicado, a enjuagarse. es muy complicado. El truco está en tú le llenas la boquita de agua y lo pones a que tire la cabeza un poco para adelante, pero no dejes caer el agua. Tú junta los labios, de manera tal que no esté en posición de posibilidad de tragárselo. Tiene menos posibilidad, lo tienes que tener así, con la boquita cerrada. Junta los labios y la boca cerrada, respira por la nariz. Y tener la precaución, claro, de tener algo debajo porque no aguantarán demasiado rato. Y tener claro que el paciente respira por la nariz, porque si el paciente no respira por la nariz no le podemos hacer eso, o sea, son cosas como de sentido común. No, cuando ha dicho Patricia agua se estaba refiriendo lógicamente a la solución, al enjuague, porque si no le ponemos enjuague no estamos haciendo gran cosa. Entonces, parece, según me ha dicho Patricia, porque la probó ella, que la povidona sabe menos mal que la clorhexidina. Entonces, a lo mejor es una buena ayuda implementarlo como enjuague pre-tratamiento de ahora en adelante. A mí la clorhexidina a los niños pequeños no se les ha podido dar nunca. Entonces, la povidona creo que es como si estuviera tomando hierro, algo así. Bueno, pues vamos a avanzar, que tenemos un tema bastante complejillo hoy. De esto no vais a salir siendo unos expertos en remoción selectiva en dentición temporal, pero si tenéis experiencia previa, si nos habéis oído antes, vamos a dar los tips y tal. Y si no es un área en el que hayáis entrado, que yo me imagino que si estáis sentados en casa viendo esto es porque sí que algo habéis oído, pensado, creído que la cosa está cambiando, pues yo creo que servirá como apertura de puerta. Yo tengo que confesar que nos pasa siempre que preparamos un tema. Te revisas la bibliografía más actual y te das cuenta de que hay demasiadas cosas que se nos escapan y que están muy documentadas. Entonces, empezando por lo que veis ahí, que nos tenemos que proteger, lógicamente lo primero es que nosotros no compliquemos la vida de nuestros pacientes y lo siguiente. Entonces, tendremos que trabajar con un montón de cacharros y ya no digo de vestimenta, que posiblemente también, pero el tener una mascarilla de alta filtración
el utilizar una pantalla por delante y el tener detrás las lupas. Y si habéis hecho algunos días de clínica con esas mascarillas maravillosas FP2 y 3... Y la lupa puesta al mismo tiempo. Madre. Los primeros días no El otro veíamos. día yo tuve que hacer una trauma y tenía que hacer pegar un fragmento, una pulpotomía de Beck, y me caían los sudores entre la mascarilla, las lupas, la pantalla y tal, y hubo un momento que para el momento... La bata quirúrgica. La bata quirúrgica, los patucos. Hubo un momento que para poner el biodentín en el sitio, yo estaba ahí que no veía y me quité la pantalla un momento porque era que no veía nada. Era tan pequeña la exposición y todo, al final cuando puse otra vez me volví bajela. Pero bueno, llevaba la mascarilla, se supone, llevaba la lupa, y el niño estaba privado, eso también. Y llevaba más de 2 semanas metido en casa, que los padres lo primero que nos dijeron fue: la verdad es que estamos encerrados y no hemos salido para nada. Y dices, bueno... No, pero además el niño llevaba una mascarilla de la F95, yo que sé, de esas que tienen la válvula y todo. O sea, que el niño iba bien protegido. El asunto es que una vez que se levante el estado de alarma o empecemos a tener cierta libertad de movimiento, el nivel de control de no contacto con posibles o potenciales transmisores va a ser muy difícil. Y ya hemos empezado a ver en redes que no vamos a poder hacer nosotros test por un montón de condicionantes, tanto legales como jurídicas, como... Bueno, pero la temperatura sí que se la podemos tomar. Sí, pero bueno, ya hemos visto que es un signo más, pero no es respuesta. En fin, todos estamos buscando cómo controlar los aerosoles, se nos están pasando por la cabeza 1000 ideas. Estamos buscando un montón de cosas. Si os fijáis en Facebook y en Instagram se están compartiendo archivos STL para imprimir de todo. Y bueno, será un cambio, evidentemente, pero que no se nos puede olvidar. Y la consecuencia de todo esto es que una de las herramientas de control y barrera que vamos a tener que utilizar es el líquido de goma. Eso no se nos puede olvidar. Y yo creo que ahora van a ser los cursos de aislamiento prácticos mandatorios. Porque lamentablemente hay mucha gente que dejó todo lo que tenía que ver con el dique de goma en un cajón. Veréis alguna cosa posiblemente en las fotos de los casos que no tiene dique de goma, porque según qué materiales utilicemos podrían no ser necesarios casos sin dique hasta de goma, ahora, pero la cuestión ha cambiado y vamos a tenerlo que poner por nuestra y su seguridad. Por la seguridad de nuestro equipo, por la seguridad de nuestros pacientes, por la nuestra propia. Ok, entonces hay mucha bibliografía al alcance de la mano ahora mismo, o sea, yo ponerla en una carpeta no puedo ponerla, pero sí, porque no es legal, pero sí me mandáis directamente un correo electrónico o algo, puedo mandar algún artículo que os interese o el listado de la bibliografía. Vale, la idea, disminuir en la medida de lo posible la utilización de instrumental que provocan aerosoles. Precisamente por eso es por lo que nos planteábamos repasar el tema de la eliminación selectiva, porque además de que creemos firmemente que es la manera de tratar la caries, la lesión de caries en estos momentos, no ahora por el problema con el coronavirus, sino de hace ya mucho tiempo, es nuestra manera de hacer remoción de caries, ahora es todavía algo más relevante. Entonces, siempre que podamos trabajar al mínimo el menos tiempo posible con instrumental rotatorio, porque por mucho que consigamos eliminar los aerosoles aspirándolos, poniendo boquillas especiales, utilizando un medio añadido, utilizando cajas de protección que vamos a ver con qué acabamos trabajando, si podemos no hacer aerosoles, mejor. Al final nuestra manera de trabajar va a ser más segura y más cómoda. Ok, y volvemos a tocar el punto crítico. Yo creo que esta odontopediatría no se puede hacer sin magnificación. Yo creo que la odontología. Bueno, pero claro parece que la odontología tenemos claro que no, pero la odontopediatría es que no veo al niño. No. Yo voy a levantar aquí una lanza. La odontopediatría es una especialidad igual de relevante y muy multidisciplinar, igual de relevante que la cirugía mayor, que la cirugía menor, que el poner un implante, que es mucho más fácil la mayoría de las veces, que hacer una endodoncia, que es muy complicado, o que hacer una rehabilitación. Estamos hablando de hacer odontología integral en un paciente más pequeño, lo cual condiciona todavía más la dificultad para él. El tamaño del primer molar temporal es muy chico. Es mínimo. Entonces, cuanto mejor veamos, mejor para todos. Pero es que ahora, si tú puedes trabajar a 45 centímetros de la boca del niño, estás a 45 centímetros de contagiarte.
Si estás trabajando a 20, tienes muchísimo más riesgo. Entonces, más que nunca, nosotros llevamos hablando de magnificación probablemente ya 15 años, si no más. Yo cuando llegué a trabajar con Patricia, heredé unas lupas que ella ya tenía, Horascoptic, imaginaros, de hace más de 20 años. Entonces, sin hoy sacar los trapitos de la lo que quiere decir es que esto ha empezado a ser una tendencia en los últimos 5, 7, 10 años y ahora va a ser mandatorio por nuestro bienestar y nuestra seguridad y para poder trabajar más lejos del paciente y ver, sobre todo ver. Es sencillo, es para ver. Es para ver. Luego uno se deprime, pero eso va después, que estamos con las depresiones muy sensibles. El primer artículo que os podéis leer en estos días, si os queda tiempo, que ya entiendo que la cosa está súper complicada, es este, que más que nada aquí tenemos muy claro con evidencia científica cuáles son las situaciones en que tenemos que abrir si sí o si no, cuáles son las situaciones en que podemos sellar sin tocar mucho, cuáles son las situaciones en que con un mínimo control de higiene un balance, un equilibrio del paciente, eso sí, manejando y controlando los factores que son tantos que influyen en la caries, que no vamos a entrar en diagramas. Esta publicación se llama específicamente así, ¿cuándo intervenir en el proceso de la caries? Y es un trabajo en el que tuvo el honor, Patricia, de participar. Yo cuando vi la lista de autores no daba crédito, en el que se pasaron un montón de meses antes de reunirse por primera vez haciendo un análisis de preguntas y documentándola con lo que hay de evidencia científica, lógicamente cada cosa con un nivel de evidencia, porque sabemos cómo está la ontología, para intentar discernir y llegar a un consenso en el que un grupo importante de expertos a nivel mundial acordaran, por supuesto fundamentado en lo que tenemos publicado a nivel científico, cuándo es necesario abrir, cuándo es necesario intervenir, cuándo podemos trabajar de manera más conservadora y qué tipo de lesiones son para hacer intervención con factores protectores, cuándo hay que hacer intervenciones microscópicas, es decir, tratamiento de superficie y sellado básicamente, y en qué lesiones vamos a tener que actuar con instrumental rotatorio. La verdad que el artículo es interesantísimo. Ok, no podemos obviar el pilar esencial de nuestro tipo de tratamiento, y es que antes de cualquier sellado cavitario, antes de cualquier reparación, antes de cualquier preparación, antes de lo que sea que vayamos a hacer, nosotros tenemos que equilibrar el medio oral, estabilizarlo en la medida de lo posible, porque ahí hay un desequilibrio y ese desequilibrio casi siempre es el que ha provocado los problemas. Fijaros en este paciente, un paciente de primera visita, aparentemente muy bien limpito, que se limpia muy bien y tal, se supone, y además típico, paciente que se cepilla justo antes de entrar a la consulta, a veces te hacen esperar y todo, no, porque el niño se está cepillando antes de entrar. Y el resultado es este, cuando haces el test de placa. Que nosotros habitualmente hacemos en casi cualquier visita, específicamente en la primera visita. Si veis que el nivel de higiene a primera vista es bastante bueno, una vez que ponemos el detector de placa tricolor, nos evidencia varias cosas. Que es verdad que el niño se cepilla y que no se cepilla ni mal, pero tiene placa, y la placa que tiene es básicamente placa azul, que es placa madura. Eso quiere decir que es placa que tiene más de 24 horas de presencia en boca y que tiene zonas que tiene un azul un poquito más claro, que no es azul oscuro, y son las zonas que se están correspondiendo con este tipo de lesiones. O sea, es un paciente que puede o no tener cavitaciones en caras oclusales o en zonas proximales, pero que tiene casi toda la arcada cubierta en la zona cervical con lesiones de mancha blanca, que son lesiones de caries incipientes. Y ahora más que nunca tenemos que hacer tratamientos precoces, más que nunca, porque el tratamiento precoz implica que el paciente está en mejores condiciones y que al final de cuentas gasta dinero, pero no gasta tanto como cuando hace tratamientos mucho más complejos. Entonces, este tipo de lesiones de caries, que son lesiones activas de caries, necesita el paciente que se las traten. Y si se las podemos tratar sin turbina, mejor, porque vamos a evitar riesgos y vamos a evitar eliminar estructura dentaria, que en estos momentos es totalmente conservable. Entonces, a la hora de pensar en eliminación selectiva de caries, aunque todos pensemos en el agujero, en ese agujero enorme, a ver hasta dónde la rasco con la cucharilla, y digo rasco, que ya veréis que no es el concepto,
Esto también es eliminación selectiva de caries, es decir, tratamiento no invasivo de la caries. Nosotros hoy no vamos a hablar de sector anterior, ¿no? Porque el sector anterior lo vamos a tratar de manera independiente porque lo hacemos de una manera muy concreta y es bastante más fácil que el sector posterior. Yo quiero hablar de sectores posteriores porque básicamente es donde los padres dicen que el niño se queja de dolor porque se le impacta comida cuando hay lesiones interproximales. Cuando comen, el niño se le clava la comida en la encía y a mitad de la comida ya no puede seguir comiendo. Y ese es uno de los casos en que seguramente nos llamaron a nosotros, ayer o antes de ayer. Unas cuantas veces. O unas cuantas veces. Y lo único que le dices con que le digas, vamos a hacer una cosa, esta vez cuando él vaya a comer y le duela, que se cepille. Y entonces usted me dice si sigue doliendo. Si sigue doliendo, nosotros vamos a verle a la consulta, pero si cuando está comiendo se le entra comida y se cepilla, entonces podemos esperar. Entonces, en todos los pacientes, ya no ahora, pero en todos los pacientes que aparezcan por la consulta, tenemos que empezar a plantear que no queremos que las lesiones avancen. Ya nos habéis oído muchos hablar de esto. La idea es que tengamos un entorno oral con un montón de factores protectores que podamos suplementar al paciente y eliminando al máximo todos esos factores productores de caries, factores nocivos, que evidentemente empiezan el control de hábitos y continúa con la higiene, pero con muchísimas cosas más, para que nuestro paciente en ese entorno oral compense todo lo que pueda compensar con nuestra ayuda. Que no deja de ser tratamiento activo, por eso no nos oiréis, salvo que se nos escape, hablar de prevención, sí, porque estamos hablando de pacientes que tienen un problema, que tienen una lesión incipiente y lo que queremos es revertir esa lesión o, si tenemos que tratarla, cuando decimos tratarla hablamos de hacer con algún método, un tratamiento sobre el diente invasivo, aunque sea microinvasivo, para que sea el menor tratamiento posible. Entonces, la estabilización del medio, que lo hacemos a base de intentar remineralizar lesiones, equilibrar el medio oral con la saliva y todo eso que tantas veces no habéis oído mencionar. Luego, la idea no es solamente remineralizar, sino que nuestro entorno oral sea menos agresivo, sea un entorno menos dañino para todo lo que hagamos. Una de las cosas que estamos justamente estos días, que nos reunimos un día por semana en la nueva incorporación con el grupo de Biomodulation en España, es que todo lo que hagamos, que podemos discutir de qué manera tratar al paciente, que hay 1000 opciones, lo que está claro es que va a evolucionar de una manera en unas bocas y de otra manera en otras. Y si nosotros somos capaces de equilibrar el medio en esas otras en las que evoluciona normalmente peor, con nuestras directrices, con nuestro tratamiento, con nuestra manera de hacer, equilibrando ese medio, la mayoría de nuestros tratamientos van a tener una evolución mucho más positiva, muchísimo más duraderos. Y no van a aparecer nuevas lesiones con tanta facilidad. Entonces, es urgencia, yo tengo que desplazarme a la consulta. Si cuando come le duele y se mantiene el dolor, a pesar de haberle cepillado, si tiene un flemón, si tiene una fractura o un traumatismo, y siempre pedir fotos porque no podemos. Hay veces que los padres se confunden, se le cae el diente al niño, el diente era de leche y estamos aquí en la consulta para resolver un trauma que en principio era permanente y termina siendo temporal. ¿Cuáles de las situaciones de las que estáis leyendo y de la siguiente diapositiva me parece también aplica para hacer remoción selectiva? Cuando el paciente pueda referir dolor o no, pero en ocasiones, y en esta en la que estamos ahora, en esta situación, va a ser cuando el paciente, si llama porque tiene dolor, sea un dolor claramente provocado por estímulo. Y ese estímulo generalmente en la dentición temporal es que el niño come y se le acumula comida, pero que no tiene dolor espontáneo, que no tiene un flemón en ningún sitio, que cuando el paciente, porque hemos visto que esa cantidad de comida que se le acumula ahí, si la dejamos pasar, va a acabar siendo un tratamiento más complicado y decidimos tratarlo. Y si es en un momento normal de nuestra clínica cotidiana, cuando el paciente llega y hacemos nuestra exploración, no va a tener ni ha presentado dolor espontáneo que no sea asociado a masticación, no va a tener dolor a la percusión, ya lo hemos hablado en un montón de ocasiones, no va a haber dolor a la presión sobre ese diente y lógicamente en la radiografía no tiene que haber ninguna cosa extraña. Es decir, no hay calcificación, no hay cambios en la imagen de la laminadura. Este es un artículo que yo he puesto ahora porque es del 2004, alucinar, y se llama ¿Cómo de limpia tiene que estar nuestra cavidad antes de restaurar? Es un artículo de Edwina Kidd, que encima es una mujer y hay que reivindicar que no somos tantas en el sector,
Y repito, es del Caries Reset de 2004. Es decir, estamos en 2020, ya han pasado más de 15 años cuando esto se publicó, en el que se cuestionaba de manera muy profunda que estábamos haciendo sobretratamiento al eliminar la caries de manera drástica y radical. Entonces, ¿qué tendremos que pensar en dentición temporal de manera específica? Tenemos que pensar en dos cosas que nos condicionan. Y fijaros la palabra, nos condicionan. No es que vayamos a no hacer eliminación selectiva. Es que nos condicionas a entender, como decía Patricia antes. Porque para tener éxito en los tratamientos, lo primero que tenemos que hacer es un buen diagnóstico y lo siguiente que tenemos que hacer es entender el paciente y la situación concreta del diente que vamos a tratar. Y en este caso estamos tratando de dentición temporal. El diente permanente y el diente temporal están compuestos por los mismos tejidos. Lo único que los diferencia es el periodo o el ciclo de vida en el cual están. O sea, si vemos en este listado, evidentemente los grosores de esmalte, los grosores de dentina son otro y por tanto la cantidad de túbulos a veces se diferencia porque mientras más próxima la pulpa, más abiertos los túbulos y más gordo, y como tenemos muy poca dentina en dentición temporal, muy fácil que alguna vez habrá pasado que tenéis un paciente de primera visita, le planeáis una pulpotomía o una restauración y cuando llega tiene una fístula en 1 o 2 semanas, porque la evolución es muy rápida. Y es muy rápida porque los grosores tanto de dentina como de esmalte son menores. Porque pensar que en relación con un 6 permanente, un 5 temporal es mucho más pequeño, pero si nos vamos a un 4 temporal, estamos trabajando con un diente extremadamente pequeño. A veces cuesta trabajo cuando ves un modelo de dentición temporal pensar que ahí estamos haciendo los tratamientos que estamos haciendo. Entonces, primera diferencia, acordarnos de que el tamaño real del espesor de esmalte y del espesor de dentina nada tienen que ver con los que tenemos en un diente permanente, y lo otro es el ciclo vital, que es lo que tenéis en la pantalla. Entonces, una pulpa joven en un diente temporal es de 0 a 3 años, en cambio, en un diente permanente es pulpa joven de 6 a 9 años, los primeros años de vida, los primeros años en boca del diente. Una pulpa adulta es de 6 a 8 años en dentición temporal y en cambio en dentición permanente, fijaros que el rango es mucho más amplio, es de 10 a 40 años. Y la pulpa vieja de 9 a 12 en dentición temporal y de 40 a 80 en dentición permanente. ¿Qué nos dice nuestra profesora, nuestra maestra Lea Set Becerra da Silva? Ella siempre se pone ella de ejemplo. Dice, ¿qué pasa? ¿Que porque uno es viejo no lo van a tratar con el mismo cariño y el mismo cuidado? ¿No merecemos la misma oportunidad? Nuestro tejido también está vivo. O sea, no vamos a dejar de hacer tratamientos porque el diente sea más mayor. Cuando hacemos dentición temporal, casi todo el tiempo, excepto que el niño sea muy pequeñito, estamos tratando dientes mayores o viejos. Pero siguen teniendo pulpa, siguen teniendo dentina, siguen teniendo esmalte, iguales que los de la dentición permanente. Acordaros que ya lo comentamos, que es muy importante que nosotros vamos a buscar la lesión en dientes temporales, vamos a buscar en la furca, no en los ápices. También miramos los ápices, pero es la furca del diente temporal lo que nosotros vamos a mirar. Si aquí tenemos rarefacción, si aquí tenemos pérdida de laminadura, es que ya tenemos un problema. Ahí no podemos ponernos a inventar. A mí me encanta porque muchas veces nosotros damos alguna conferencia por ahí, la gente nos escucha, damos el móvil para el grupo de WhatsApp y nos mandan una radiografía y dicen, aquí voy a hacer remoción selectiva. No, hombre, no, eso es una endodoncia, pues eso es una pulpectomía. Cuando ya no hay laminadura, ya tenemos rarefacción, ya tenemos una sintomatología, no podemos, no es yo quiero hacer, este niño es muy malo, yo voy a hacer remoción selectiva porque es muy malo y yo oí a aquella decir que se podía hacer, no va así. Básicamente tenemos que tener unas condiciones a nivel clínico para poder hacer. Y la primera condición clínica es que el diente esté vital y no tenga una inflamación irreversible. Es más, si tiene una inflamación reversible, ya sabemos que en dentición temporal normalmente el tratamiento que hacemos ahí es una pulpotomía, porque tenemos una lesión de caries tan enorme que ha hecho una irritación pulpar en la zona cameral. Entonces, vamos a ver nuestra radiografía y vamos a asegurarnos que todos los signos clínicos que nos encontramos, tanto radiográficos como clínicos, no están indicando que hay una lesión que esté relacionada con que el tejido pulpar está en malas condiciones. Nuestra imagen radiográfica de aleta de mordida y periapical tiene que ser
lo suficientemente buena como para poder ver estas dos cosas. Otro hándicap con respecto a los niños relativamente pequeños son las dificultades de comunicación, la dificultad de que el niño te defina el dolor, la dificultad en conseguir que el niño te... Lo típico es, ¿a quién le crees? ¿Le crees a la madre? ¿Le crees al niño? ¿Crees lo que ves en las radiografías? ¿Crees la respuesta a la percusión? Tiene que ser discernir entre una especie de discernir entre los datos que nos dan cada uno. Los padres a veces lo que quieren, de juro a Dios, es que le atiendas ya y que si le duele y le atiendes ya, mejor, ya si no tienen que venir 2 veces. Hay que ser muy cuidadosos con esa versión de los padres de sí, le duele. Entonces, a la hora de preguntar, tener esa mano izquierda, de zigzaguear, para que la respuesta que nos den los padres sea filtrada ya desde el momento en que preguntamos. Y cuando los padres están apartados o están retirados, vuelves a preguntar al niño. Vuelves a preguntar al niño. Entonces, y la otra opción que yo siempre utilizo es importantísimo que me digas cómo te molesta, porque dependiendo de cómo te molesta voy a tener que hacer un tratamiento u otro. O sea, no es lo mismo el tratamiento que yo voy a hacer si el dolor se mantiene, que seguramente será una pulpectomía, que si el dolor no se mantiene. Entonces, hay que ahí un poquito jugar a mano izquierda y juntar los datos de tanto la radiografía, los signos clínicos, la percusión y una serie de cosas y la restaurabilidad del diente para decidirnos qué vamos a hacer. Pero bueno, hoy aquí vamos a hablar de remoción de caries y vamos a hacer, y la no selectiva hoy, ni siquiera nos la vamos a mencionar. Madre de Dios, qué tarde es. Vamos a hablar de remoción selectiva, no selectiva. Ahora de remoción selectiva. Sí, muñequito azul. Este es otro artículo interesantísimo. Este es un poquito más nuevo, es del 2016. Es otro puñado de gente súper brutal, de la que te han ido, nosotras que estamos un poco así, leído 1000 veces cosas. En este trabajo se hacen un montón, y por eso a mí que me gusta mucho el rollo de la bibliografía, para darle fondo a lo que hacemos, aunque Patricia se pone frenética, tenemos primero definición, después de 1000 veces que se ha definido, pero consenso de nuevo en que la caries es una enfermedad que produce lesiones, que son las lesiones de caries, que una cosa es manejar la caries a nivel paciente con todos los condicionantes y otra cosa es manejar la lesión de caries que es a nivel diente. Básicamente porque tenemos que hacer las dos cosas. En este artículo nos recuerdan por enésima vez cómo es la estructura histológica de una lesión de caries y por qué precisamente podemos hacer remoción selectiva. Entonces, a la hora de entender cómo es la lesión internamente, directamente nos lleva a utilizar distintas nomenclaturas para las distintas técnicas. Entonces, en esa foto que teníais antes, se habla de la dentina blanda y más contaminada, que es la externa, la dentina que está empezando a tener consistencia, que es como correosa, y la dentina firme. Cuando hablamos de eliminación selectiva, en general estamos en estas tres. Y digo en estas tres porque si os fijáis aquí, hay distintas opciones. Se puede hacer eliminación selectiva de tejido cariado a dentina blanda, es decir, solo quitar lo más descompuesto, o a dentina firme. Son dos técnicas, las dos asumidas, las dos admitidas y las dos con muy buenos resultados. Hay una segunda opción que es bastante antigua y que hoy día se considera que no es necesaria, que se llama stepwise, que es hacer una primera intervención y quitar solo la porquería, básicamente, y una segunda intervención al cabo de 6-8 meses para terminar de quitar ese tejido que pudiera quedar después de un sellado fiable con ionómero de vidrio y en esa segunda intervención hacer la restauración definitiva. Y hay una tercera opción que ya se empieza a considerar como sobretratamiento, que es la eliminación a dentina dura. O sea, ya hay muchos trabajos que dicen que es algo que simple y llanamente es iatrogénico. Ok, lo que tenemos que tener claro es que en dentición temporal nosotros vamos a ir a dentina firme siempre. Siempre a dentina firme. Que no quiere decir dentina dura. Acordaros de que la dentina dura es esa que hace grito dentinario cuando rascáis con la cucharilla, la que es blanco nuclear, que si seguís será rojo porque estáis en pulpa, y dentina firme es esa en la que cuando trabajamos con la cucharilla o cuando trabajamos con remoción selectiva con métodos químicos, tiene todavía cierta resiliencia. No vamos a decir que sea blanda porque tiene firmeza, tiene consistencia, y cuando tocamos con la cucharilla sin presión es un tejido que no se levanta. Cuando hablamos de tratamiento vital pulpar, que hablamos de dentición permanente, dijimos lo mismo. La cantidad de microorganismos que permanece es exactamente igual. Te vayas a dentina sana, o sea, a la dentina esa firme, dura la del o grito te quedes en dentina firme.
Incluso cuando se hace adentina correosa. En este trabajo en concreto se hacía eliminación selectiva adentina correosa o eliminación, que ahora ya no se llama completa, pero este artículo es antiguo en relación a la publicación última de terminología de consenso. Y fijaros que dice que a los 3 meses en la reapertura, habiendo eliminado menos tejido, lo cual a términos biológicos tiene más sentido, la cantidad de bacterias que permanecían en los túbulos dentinarios era la misma en eliminación selectiva que eliminación completa. Es decir, que si yo quito menos, dejo más diente y dejo lo que a alguna gente le preocupa tanto, que son algunos bichos, al cabo de 3 meses, si yo reabro, la cantidad de bichos que quedan son los mismos que en el otro diente en el que hemos quitado y hemos rascado y hemos llegado a dentina dura con grito dentinario. Entonces, si podemos preservar estructura dentaria, mejor que mejor. Hemos puesto ese como ejemplo, pero de dentición temporal yo me he sorprendido en estos días revisando porque hay tanto trabajo que ahora la decisión es ya no si se hace eliminación selectiva o no. Eso ya está como asumido, se va a hacer eliminación selectiva. La cuestión está en decidir con qué técnica. Eso es lo sorprendente. Este es otro muy similar que hace historia más antigua, que nos dice exactamente lo mismo. No es necesario remover todo el tejido que entendemos como cariaso hasta llegar a dentina dura, porque se encuentra que después de reabrir los niveles de infección son incluso menores. Ok, a mí me gusta mucho enseñaros esta foto, que seguramente si nos habéis visto hablar la habréis visto. Ahí tenemos una eliminación completa en esa en ese primer molar, en la restauración distal. ¿Qué quiere decir, Patricia, con eliminación completa? Porque ahora con lo de completa e incompleta, ese tejido que yo espero que se vea firme, es una eliminación química en el que, a pesar de que el aspecto del tejido no es el que hacéis las personas que hacen eliminación adentina, que hace grito dentinario, eso está perfectamente limpio. Limpio porque hemos utilizado un sistema selectivo de eliminación de caries y lo que queda es tejido afectado con consistencia que se llamaría dentina firme. La siguiente imagen, la imagen central, es una zona en la que veis ese color marronáceo caramelo que se considera dentina terciaria y que sabemos que es una dentina que ha reaccionado a la agresión de la actividad de caries. Entonces, ese tejido que si buscamos en una esquina y entramos la cucharilla con mala fe y hacemos fuerza, lo vamos a sacar, ese tejido que es dentina terciaria es un tejido perfectamente saludable y perfectamente recomendable dejar ahí. Y por último tenemos un tejido blando que se caracteriza por humedad, que además que aunque pasemos suavemente la cucharilla no la vamos a llevar. Eso es un tejido infectado, que es un tejido sobre el que no podemos adherirnos, no podemos pegarnos con nada y que además si dejamos en dentición temporal vamos a tener seguro en menos de 2 semanas un problema. Porque acordaros, el tejido en dentición temporal tiene mucho menos espesor. Entonces, como las células son las mismas, solo que un poco más viejitas, y el espesor de tejido que hay es poco y las células pulpares tienen que trabajar, claro, si tú le dejas mucha contaminación y tienes muy poca distancia a la pulpa, esas células pulpares no tienen todavía la capacidad y el tiempo para frenar y detener de manera fiable el avance de esa lesión de caries. Entonces, en dentición temporal hay que ser claramente precavidos a la hora de eliminar tejido. Hay que ser conscientes de dónde estamos. Igual que en dentición permanente tenemos que tener un cuello, un margen de tejido sano alrededor de nuestra restauración donde nos vamos a adherir. Y ese margen es aproximadamente de 1 milímetro. Y eso es a veces muy complicado de verlo si no tienes magnificación. Entonces el sellado periférico sigue siendo un concepto básico en la remoción selectiva. Entonces, ¿con qué voy a restaurar? Pues nosotros de entrada vamos a restaurar con un material que sea más bioactivo, más biocompatible, que sea menos inerte en esencia, ¿no? Y que además nos asegure que es capaz de hacer un sellado periférico fiable y que se va a adherir bien a esa dentina que hemos dicho que no es dentina dura, es la mayoría de las veces dentina firme o dentina correosa. Entonces, nos interesa de todas que el medio que genere ese material sea un medio óptimo para favorecer que la pulpa trabaje y que nos genere una obliteración de los túbulos y también que nos genere una incomodidad a las pocas bacterias que hayamos podido dejar. Entonces, la opción básica nuestra son los ionómeros de vidrio restauradores, son los que van en cápsula.
que son los ionómeros de vidrio, que tienen más resistencia a la compresión, más capacidad para mantenerse en sitio y menos desgaste. Importantísimo que la matriz no sea una matriz automatriz, sino que sea una matriz parcial, seccional, de manera tal que el contorneado del punto de contacto, que es muy difícil entre primer molar y segundo molar, porque en el momento que el primer molar tiene cavidad, el segundo molar se coloca y se gira en medio de eso. Entonces ya no tienes un punto de contacto convexo como sería lo adecuado, sino que casi siempre tienes un punto de contacto cóncavo y el otro se mete dentro, y eso es medio inevitable. Entonces, en ese tipo de situaciones en las que sabemos que el molar ha hecho una pequeña rotación, una de las indicaciones o de los tips en los que yo creo que no se nos puede nunca olvidar es: hemos anestesiado al paciente, hemos puesto nuestro dique, si vamos a poner dique ya sabemos que ahora lo vamos a poner siempre, y le vamos a poner una cuña, porque necesitamos generarnos lo antes posible el espacio y asegurarnos que la encía no nos va a entorpecer y que vamos a ver muy bien el margen de nuestra zona dentaria, y en esa zona vamos a poder meter la matriz. Entonces, los ionómeros de vidrio son nuestra primera opción, y nuestra primera opción porque ayudan a remineralizar, ya dijimos. Y tienen dientoestroncio y es a la vez un material que es capaz de actuar a nivel bacteriano, dándole a las bacterias suficiente incomodidad, y además es capaz de estimular la remineralización. Entonces, siempre que tengamos dentina afectada o terciaria, que son dentinas a las que no nos vamos a pegar estupendamente bien con los adhesivos, vamos a poner ionómeros de vidrio, porque es que además son tan rápidos de poner y tan eficaces. Hay que estarse quieto mientras que fraguan, evidentemente. Hay un momentito en el que al niño hay que contar una aventura o ponerle en la tele, lo que sea. Nunca saquéis la matriz antes de que el ionómero de vidrio esté fraguado. O sea, el ionómero tiene 4 minutitos de tiempo, 4 o 5 minutitos, donde es el momento de contarle al niño todo el rollo que se os ocurra. Que el auxiliar y los novios, que el niño y la novia, la niña y el novio, que si los cotilleos, porque necesitamos esperar a que haya terminado el fraguado químico. Acordaros que todos estos ionómeros de cápsula son ionómeros con fraguado químico, y no vamos a poder retirar la matriz hasta que no estemos seguros de que está todo en sitio, y nunca hacia arriba, porque si la llevamos hacia arriba y hemos esperado menos de la cuenta, nos quedamos sin restauración. Siempre hacia el lado. El otro material que me parece espectacular, es un material que estoy utilizando muchísimo en los últimos 2 años, es el Activa Bioactive. Que no es barato, pero Patricia va con la pistola mágica. Bueno, hay que decirlo porque la gente nos pregunta esas cosas. Es un composite ionómero, y fijaros que es dual. Si os fijáis en la imagen, son 2 tubitos con una punta de mezcla, que da un dolor, porque a todos sabemos lo que nos gustan las puntas de mezcla, ¿verdad? No nos gustan nada. Es muy pequeña. Pues Patricia tiene Patricia y su auxiliar tienen pasión con la punta de mezcla de la Activa, pero tiene una punta metálica ultra fina, que no es ninguna de las 2 que está en pantalla, que vas al fondo de la cavidad y tiene un nivel de precisión y de aplicar la cantidad alucinan con la punta. Pero es verdad que tenéis que tener en cuenta eso, que es un material de automezcla, lo que nos tiene que dar un poquito de indicación de que algo de ionómero tiene. Entonces, por definición tiene la ventaja de que nos ayuda, digo por definición porque es que le han puesto el nombre precisamente así, nos ayuda a la formación de hidroxia rápida, es decir, nos ayuda a que haya una remineralización en la zona de la dentina que hemos, como antes dicho, que dejamos dentina que no es ideal para la lesión. Y como es un material que tiene una base química intermedia con los ionómeros, tenemos la suerte de que ahora que empieza la gente a ponerse tonta con los bifenoles y con el BiGMA y todo eso, no tienen su composición. Ok, Activa para mí es un recurso muy valioso, como decía Esther, que habla un poquito caro, un poquito caro, pero bueno, es una opción. Tiene una ventaja importante. Como es una especie de ionómero, pero si lo veis y a nivel mecánico, quizás sabía porque es muy fea, es como un composite, tiene la ventaja de que la mayoría de las veces es un material definitivo. ¿Por qué digo lo de definitivo? Porque en dentición temporal, por la anatomía y la conformación de las cavidades, los ionómeros de vidrio, antes o después, los tenemos que recubrir con composite. Entonces, de alguna manera, vamos a tener que hacer la intervención en 2 fases. No quiere decir que haya que hacer la intervención seguida en 2 fases, pero que a ese paciente los ionómeros se los tenemos que controlar y se los tendremos que recubrir con composite. Entonces, fijaros la lesión en la radiografía y limpiamos con un método químico-mecánico, que ahora lo veremos.
pasamos nuestro hipoclorito, lavamos y ponemos nuestro Activa directamente, desde abajo hacia arriba, y es un inyectable, y al ser un inyectable lo único que tenéis que aprender a hacerlo para que no queden burbujas dentro. Pero es la verdad que la estética y la estabilidad y todo es espectacular. Entonces, vamos a dividir la remoción selectiva en versión 1, versión 2 y versión 3 rápidamente, que nos queda poco rato, ¿vale? Entonces, la versión 1 sería apertura con una fresa de diamante, y eso es típico entrar con una fresa de corte de diamante. Es típico cuando ves el esmalte transparente y que debajo tienes una cavidad, que lo sabes por la radiografía. Entras suavemente con la fresa, abres la cavidad para que tengas acceso visual a la cavidad, y luego con una fresa de tusteno limpias todo alrededor de la cavidad, la periferia, la dentina periférica, y luego cuando ya vas cerca de pulpa solo trabajas con cucharillas. O sea, en la remoción selectiva, que ya nos habréis escuchado en alguna de las otras charlas, nunca jamás vamos a ir al centro de la cavidad, que es la zona rápida y fácil de limpiar. En la remoción selectiva nuestro criterio tiene que ser muy quirúrgico, y vamos siempre a hacer una limpieza periférica, siempre, en todos los casos. Primero vamos a eliminar el esmalte de la manera más eficaz posible, con la fresa más grande que se ajuste a lo que hemos visto radiográfica y clínicamente. Vamos a limpiar el perímetro de la cavidad, siempre de fuera a adentro, con fresa de contraángulo. Y cuando ya hemos hecho esa limpieza de la periferia y sabemos que eso ya está listo, es cuando vamos a limpiar la zona de la dentina que está más próxima a la pulpa y que es donde vamos a hacer nuestra eliminación selectiva. La versión 2 sería más o menos exactamente lo mismo, pero solo abrimos la cavidad, y si la cavidad está abierta, porque tiene el esmalte abierto, el esmalte roto, y tenemos acceso visual a la cavidad, no necesitamos utilizar la turbina, sino que simplemente accedemos a la cavidad y utilizamos un método químico de remoción de caries. El método químico que más años hemos tenido en el mercado y que ahora lamentablemente no está apareciendo es Carisol, y la temática del Carisol es que se unía a las partes de la dentina desestructurada. La suerte del Carisol para mí, que lamentablemente ahora no es tan fáciles de encontrar, es el tipo de instrumentos. Fijaros que el instrumento nada tiene que ver con una cucharilla, parece un instrumento medieval. Todos los instrumentos eran no cortantes. Entonces, la manera por concepto de eliminar era frotar la superficie de la dentina, toda la zona donde tenemos todavía tejido necrótico y desestructurado, para eliminar solo ese tejido que no era capaz de remineralizar. Actualmente tenemos dos sistemas nuevos que son... Este es un ejemplo de Carisol bastante antiguo. Fijaros que es importante que entendáis, si yo tengo una cavidad en la que el tejido está totalmente negro, es porque la mayoría del tejido es remineralizado. Entonces los métodos químicos de eliminación de caries no van a llevarse ese tejido, porque está remineralizado. El método químico actúa sobre el colágeno desnaturalizado, sobre donde no hay posibilidad de remineralización. Cuando veis una lesión súper oscura en la anterior, una lesión súper oscura, no es realmente. En esta lesión tenemos una lesión oscura al fondo, pero todo alrededor tenemos una dentina necrótica. Y con esa dentina necrótica sí que vamos a poder limpiar. En este caso utilizábamos composite, utilizamos nuestro composite. Primero un fondo de ionovere de vidrio y encima... Lo quitamos porque yo le había quitado el sonido, pero no sé qué le ha pasado. Entonces el vídeo no lo vaya a ver. ¿Qué le vamos a hacer? El siguiente método químico de remoción de caries es el que estamos utilizando actualmente, es Brix 3000, es en base a papaína, muy eficaz, muy limpito de utilizar y relativamente fácil. Primero tenemos que colocar el gel, y el gel lo tenemos que mover y dejar durante 2 minutos. Fijaros, aquí tenemos una lesión bastante amplia y tenemos un acceso cavitario relativamente pequeño que abrimos un poquito. En este caso estábamos trabajando con una paciente muy pequeña, y esto fue antes de todo este lío, y estábamos trabajando sin dique de goma y sin anestesia, que era una ventaja para nosotros en ese momento. Fijaros, yo le llamo el moquito, cogemos un poquito de moquito con la pinza, lo llevamos a la cavidad, lo dejamos actuar. Yo no me espero los 2 minutos, sino que mientras pasan los 2 minutos yo voy frotando el gel dentro de la cavidad. Tenéis que tener en cuenta que si utilizáis cucharillas, que son instrumentos cortantes, y rascáis con el concepto de rascar dentina, vais a eliminar mucho tejido. Entonces, la idea con la cucharilla es ir removiendo y tocando, pero no haciendo fuerza, de manera
de manera que el propio sistema químico, el sistema enzimático es el que nos va a eliminar el tejido que está desestructurado. En definitiva, yo creo que más de uno y más de dos habéis probado alguna vez, después de una digestión mala, cualquiera de esas cosas como digo yo, de tienda alternativa en base a papaya. Es una manera de generar digestión. Entonces, cuando lo ponemos sobre un tejido que está desestructurado, la papaína es capaz de eliminar el tejido que está en peores condiciones. Una vez pasado ya y la superficie está más dura, nosotros volvemos de nuevo a nuestra bolita de hipoclorito entre el 1,5 y el 2%, y luego entre el 1 y el 2,5%, y siempre lavamos después. Si no lavamos, el remanente de hipoclorito se queda y entonces ahí sí ya interfiere con todo. O sea, yo paso el hipoclorito porque me llevo con ello los restos de tejido inorgánicos que me han quedado por ahí sueltos, los restos de virutas, de dentina afectada que me han quedado por ahí, y siempre lavamos perfectamente. Una vez lavado, yo ya puedo decidir el material que pongo, y en este caso puse directamente un ionómero de vidrio. Fijaros que los ionómeros de vidrio de reconstrucción en la cara oclusal, como estáis viendo ahí, tienen una durabilidad tremenda, porque estamos hablando de ionómeros que tienen trabajos publicados en dentición temporal a 4 y a 5 años. El tener una caja oclusal de esmalte nos va a permitir que ese material esté ahí probablemente hasta el recambio. Estamos hablando de que si está 5 o 6 años en una caja oclusal, no tenemos por qué tener probablemente ni que recambiarlo. Pero si vemos que hay un poco de desgaste superficial, en esa zona podemos suplementar con composite. Ok, eso fijaros, incluso si nosotros dejamos el bridge actuar bastante rato, y presionamos mucho con la cucharilla, que no debe presionarse mucho con la cucharilla, a menos que vosotros no queráis llegar a pulpa porque sabéis que estáis encima de pulpa. Entonces, no quieres utilizar muy poco la turbina, puedes. O sea, lo peligroso de los métodos químicos de eliminación de caries es que si haces mucha fuerza con la cucharilla también puedes llegar a pulpa. Pero la realidad es que están diseñados para prácticamente casi ni tocar la dentina, solamente remover el producto en el fondo de la cavidad. Ya os digo, visteis las imágenes de cómo eran los instrumentos del Carisol, eran instrumentos no cortantes, de manera que tú estabas como batiendo el producto químico en la superficie de la dentina. En el caso del Brix o en el caso del Papacaries, que es el otro método químico con una fundamentación bastante similar para eliminar la dentina, no hay diseñados instrumentos específicos y se utilizan con cucharilla, pero con el criterio de que la cucharilla no va a rascar al fondo, la cucharilla va básicamente a contactar, remover el producto en el fondo de la cavidad. La versión 3 de la remoción selectiva sería el fluoruro de amino de plata. Y más que remoción de caries, eso sería una estabilización, un sellado, una remineralización radical en un momento determinado. Yo siempre digo que es como una especie de cauterización, que con la concentración tan altísima de fluoruro que tiene como 40 y tantas mil partes por millón, y el diamino de plata, hace una especie de esclerosis, de cauterización de la lesión de caries, oblitera los túbulos y evita, los pone negros, evidentemente, pero evita el avance de la lesión. A veces ves a los pacientes que vienen y que prácticamente no se han limpiado la zona y que está llena de placa bacteriana, pero claro, la superficie ha quedado tan sellada, tan requemada, que la lesión del caries se detiene. La gente nos está pidiendo que dejemos los vídeos colgados, no podemos dejar los vídeos colgados, y este menos que ninguno, pero sí haremos un Kahoot, jugaremos con ello a ver si realmente habéis captado la idea. Pero los vídeos ya colgados no lo podéis, hay demasiada cosa en la red, no hay necesidad, hay muchas cosas, o sea que continuamos. El producto que estamos utilizando de fluoruro de amino de plata es el Rivastar, la empresa se llama SDI y hicieron un webinar reciente, muy interesante. Una de las cosas que hablaba la doctora Lazo decía que fue una de las cosas que me pasó a mí en algún momento. El fluoruro de amino de plata no se puede poner muy próximo a pulpa. No se puede poner muy próximo a pulpa. El problema con esto es que eso está muy bien con cavidades abiertas y superficiales, pero me limita. Si yo lo pongo muy próximo a pulpa, que a mí me ha pasado, la penetración del fluoruro de amino de plata es algo tóxico, y las respuestas pulpares de terminar de necrosar. Entonces hay que tener la precaución de entender de nuevo dónde estamos. Estamos en un diente que es bastante pequeño y que los espesores son relativamente pequeños. Entonces
La pauta de aplicación de Ribastar puede ser de dos maneras. Una, que es la más habitual porque está muy condicionado para tener tratamiento no invasivo en pacientes muy pequeños, es aplicar en la lesión, mandar al paciente a casa y hacerlo volver, y en la pauta de cuándo reaplicar hay muy poco consenso. Hay quien dice que es una aplicación cada mes, hay quien dice que es una aplicación a los 15 días, por lo menos 3 aplicaciones. La verdad es que con la población que tenemos nosotros, la experiencia es regulín en el sentido de que si lo utilizamos en el sector anterior y dejamos la zona oscura o en molares y se ve muy oscuro, los padres, a pesar de que se les enseñan las fotos, no están muy de acuerdo. Esa es la pauta más razonable para utilizar este producto y que más apoya la APD. La otra manera de utilizarlo es como en el caso clínico que vais a hacer, que vais a ver, es una eliminación selectiva haciendo una apertura relativamente pequeña, por no decir que extremadamente pequeña, limpieza con cucharilla, y para asegurarnos de que lo que pudiera ser que quedara está cauterizado, entonces utilizar antes de restaurar al fondo de la cavidad el fluoruro de amino de plata, de manera que ya uno no se preocupa tanto y no se emparanoia con que, ay Dios mío, lo que he dejado ahí dentro. Y se sella siempre con ionómeros que sean autopolimerizables. Es importantísimo lo de autopolimerizable. Si al fluoruro de amino de plata le da la luz de la lámpara de polimerizar, se va a poner mucho más oscuro que si no le da la luz. Entonces hay que cubrirlo con un ionómero autopolimerizable. Recordar que nosotros preferimos para los sectores posteriores los ionómeros de vidrio de cápsula, que todos son autopolimerizables. Os pongo otro ejemplo, y es un ejemplo reciente. Fijaros, tenemos dos lesiones ahí interproximales, una abierta y otra más o menos cerrada. Vale, lo que hacemos es ponemos nuestra cuña casi siempre, y nuestra cuña de separación para abrir las cavidades, remoción selectiva con un método químico de eliminación de caries, en este caso Brix, y obturamos. En este caso también utilizamos activa bioactiva. Fijaros en posterior, en superior, en la radiografía es superior, y este es una paciente cuya madre es odontóloga, y decidimos que íbamos a obturar esta que estaba abierta, pero que esta ya iba a intentar mantenerlo con seda dental, pasamos fluoruro de amino de plata, y bueno, estamos ahí. Yo no lo tengo muy claro, pero ni ella tampoco. Ese tipo de lesiones que veis que tienen totalmente pérdida de integridad del implante y una zona oscura proximal, es muy complicado de detener una dentición que tiene tan poco espesor. Fijaros arriba que alrededor de la zona más cervical, sobre todo, se nota que el tejido tiene, yo creo que se ve en la presentación, se ve la obturación y se ve que hay una zona un poquito radiolúcida. No nos tiene que preocupar demasiado la zona radiolúcida porque es tejido desmineralizado que radiográficamente, si tenemos tiempo, no tenemos que aplaudir. La dentina va a remineralizar porque tenemos la pulpa vital. Es una pena porque nos quedan un par de casos, pero bueno, ahí se quedan. Fijaros, importante que os quiero enseñar, si el paciente hacemos un ionómero de vidrio y son restauraciones interproximales, pasado 2 o 3 meses es muy fácil que se despeguen de los márgenes. Por eso nosotros controlamos muy bien al paciente, y de una vez tenemos estabilización de la lesión y la radiografía va bien y la percusión no duele, lo que hacemos es cubrir el ionómero de vidrio con un poco de composite fluido. En este caso el paciente se perdió porque se veía muy bien, ya no se le metía comida, pero fijaros que aquí se deterioró la lesión interproximal. Entonces, ¿qué hicimos? Abrimos un poco, no retiramos todo el ionómero de vidrio, grabamos, ponemos una matriz transparente, ponemos un composite o activa bioactive de los dos lados y ya hemos resuelto. ¿Vale? Para que tengáis una idea, esta es nuestra última diapositiva. No era la última, pero va a ser la última, porque tenemos que aplaudir a los sanitarios. Fijaros hasta dónde llegamos con la remoción selectiva. En este caso, veníamos por un dolor a la percusión, una pequeña molestia en esto, y decidimos hacer una pulpotomía en el 5, y en cambio en el 4, que teníamos una reabsorción radicular de esas que se están empezando a ver ahora de manera extremadamente frecuente. En este frecuente. caso seguramente era por la caries. Decidimos, no sé por qué bien decidí yo, hacer una remoción selectiva, porque aquí tenía un puente. Yo tenía claro que lo que estaba provocando esta reabsorción era a nivel periodontal una entrada de alimentos por ahí. Cuando devolvimos el punto de contacto, eso se estabilizó, y fijaros 2 años después.
Yo tengo un diente en el que hice remoción selectiva, que no hice pulpotomía y la absorción de la raíz se estabilizó y puedo utilizarlo como mantenedor de espacio. Y funcional, ¿no? Y con la pulpa vital, que es importante. Al niño se le ha ahorrado hacer un tratamiento pulpar que sí o no es más laborioso. Pues nos quedamos aquí ya porque son las 8, nos quedamos en materiales bioactivos, esto es exactamente lo mismo, remoción selectiva, Teracal en este caso porque estoy más profundo, Teracal y mi composite. ¿Qué ventaja tiene Teracal? Que yo puedo poner Teracal y el composite inmediatamente. Si pongo el ionómero y lleno hasta arriba, tengo que volver a cubrir con composite. Entonces siempre sobre la dentina afectada, esa dentina que hemos dejado porque hacemos eliminación selectiva, vamos a poner o un ionómero de vidrio o un biocerámico o Teracal para que aseguremos que sobre esa dentina lo que tenemos es algo que estimula la remineralización. Señores, hoy os vamos a abandonar antes de tiempo. Muchas gracias por todo y os ponemos un Kahoot de la presentación de hoy a ver qué tanto habéis aprendido. Gracias.